Toqueta, presidente de la zona y como acá se está en una comunidad Sakuro, ¿no? Sacuco, municipio de Escoma, Toqueta, Jupajutan, a ver, Gilata Freddy, haz que Kipanaya, hasta mañana, Kamisaki. Muy buenas tardes, hermano Freddy, hermana Nancy, gracias por la cobertura. Hoy venimos a poder hablar, ¿no?, de la coyuntura actual. No, como ciudadanos bolivianos estamos en la obligación de poder analizar esta coyuntura actual, hermano Freddy, ¿no? Agradecer a esta radio San Gabriel que sale a nivel nacional, más que todo en las 20 provincias, donde nuestros hermanos, compañeros de provincia escuchan esta radio masivamente, hermanos, ¿no? Estamos viniendo a visitar, ¿no? Actualmente la política está muy destrozando a nuestro país, hermano Freddy, hermana Nancy, ¿no? Por esa situación, yo vivo aquí en la ciudad del Alto, en el distrito 7, soy presidente de una urbanización del distrito 7, ¿no? Entonces venimos a conversar, a poder alentar a los nuevos jóvenes, a los profesionales que puedan aportar a este país, ¿no? Lamentablemente, la gente que vive de la política cada año, cada gestión sigue queriendo vivir del Estado. Esa es la molestia que yo tengo, hablando en mi urbanización, hermanos, en una reunión donde la gente, la base ya está molesta de los mismos candidatos que nunca salen, ¿no? Llegan, son alcaldes, son gobernadores, son diputados, son senadores, son ministros que siguen queriendo. Es muy lamentable de esta constitución que realmente no favorece al pueblo humilde, al pueblo indígena, hermanos, ¿no? Donde nos restringen de muchas situaciones. Si un compañero del campo tiene ideas, tiene propuestas para que salga este país adelante, tiene que alinearse a un partido político. Si no es no, por eso yo un poquito reprocho la constitución. Hay que hacer una nueva constitución, hermanos, para que podamos, cada ciudadano boliviano pueda aportar, hermanos, ¿no? Con esas palabras, hermanos, vengo, ¿no?, a poder alentar a los nuevos. Yo como dirigente en estos 2 años que estoy como presidente he estado en ampliados, he estado en reuniones, hermanos, ¿no?, donde las organizaciones sociales, hermanos, está totalmente dividido. El propósito de las organizaciones sociales, sea campesina, sea vecinal, hermanos, no está para trabajar a favor del pueblo, de la base, de la clase humilde. Está solamente para alinearse al partido de turno y a poder apoyar, hermanos, ¿no? También ahí juegan un rol muy importante los dirigentes, donde son prebendales, ya antiguos dirigentes que se pasan de cargo en cargo y no quieren soltar la mamadera. Como un nuevo dirigente he visto toda esa situación, hermanos, es muy lamentable. Yo estoy afiliado a la FEJUVE, hermanos, la FEJUVE está dividido en cuántas FEJUVEs, hermanos, ¿no? Lamentablemente es cada uno y los partidos políticos buscan a las cabezas, hermanos. Entonces, como yo, como presidente, alzo la voz, lo que dice mi base, ¿no? Hay veces los dirigentes antiguos alzan el nombre, al nombre de la ciudad del Alto, al nombre de la ciudad del Alto, al nombre de la ciudad de La Paz, cosa que no debe ser. El dirigente debe hacer a nombre personal, no generalizando a una ciudad, porque la mayoría, no todos pensamos iguales, no pensamos todos iguales. Somos diferente pensamiento y tenemos que unir, hermano Freddy. No, hermano Nancy. No, asquiva Gilata Freddy, ya está con Atejo Kama muy tabenak, ¿no? Presidente de la zona, hay Kamarak y Jaruskarak, asquiva, ¿no? Y está Kama, ¿no? Autoridades, hay Cañampeja, y hasta bases, ¿no? Hay Carlos Amuit Eñay, ¿no? Contillatan, Hayu, Cajupanaka, Sarjarup Jañapata, Cuyacana. Claro que sí, hermano, también, ¿no? Freddy, usted decía un tema muy importante que tiene que ver con quién nos representa en la ciudad del Alto. Lamentablemente tenemos dirigencias, federaciones de juntas vecinales, que ninguna de ellas obviamente está sacando cara por nosotros. Y lamentablemente como ciudadanos nos preguntamos, porque también vivimos acá en la ciudad del Alto, ¿quién los ha elegido? ¿En qué momento?
A ver, de esa parte también, hermano, usted tal vez tiene convocatorias a las reuniones de las FEJUVES, ¿quiénes le invitan o a quién usted está reconociendo? Porque lamentablemente hay que decirlo, hermano, hay diferentes zonas que se han alineado con alguna federación de juntas vecinales. Sí, es verdad, hermana, ¿no? Ahora ya no es como antes, por eso hay que cambiar la ciudad del Alto. Empezaremos por nuestra ciudad, ¿no? Daremos el pie para que... Yo he sido elegido presidente de una urbanización hace 2 años y luego nos hemos ido a afiliar a una FEJUVE. Y la FEJUVE, nosotros decimos a FEJUVE Azul, FEJUVE Rojo, de Jaliaya, donde los ejecutivos, es muy lamentable cómo se eligen los ejecutivos, ¿no? Los ejecutivos te ponen condiciones. Exacto. Para poder ser. Tenemos que alinearles a él, sí o sí, tenemos que obedecerles. Y no conocen estos ejecutivos cuál es su función. El ejecutivo, yo creo que como presidente de zona, yo he reprochado siempre a los ejecutivos, después me he hecho ver mal por decirles la verdad. Exacto. El ejecutivo secretario de organización está a la cabeza de un distrito, está pues como yo nuevo presidente, está para guiarme, para decirme cómo tengo que recibir mi POA zonal y mi POA distrital. Ese es su trabajo, no es su trabajo de que me condicione para que yo me alinee a ese lado, no, es como para decir, te alienes a mí, piensan que es desde la cabeza, desde la alcaldesa, piensa que es su plata, ¿no? Pero no es así, la plata es de todos los bolivianos. No, las autoridades lamentablemente están jugando un rol muy mal, hermanos, ¿no? Por eso esta constitución yo propongo que, ya aquella vez es la segunda vez que vengo, sí. Yo ya estoy proponiendo en mi organización que cambiemos nuestros estatutos. Porque dirigentes antiguos, dinosaurios como nosotros decimos, sí. Acaban su gestión y se van a comprar, digamos, al distrito 8, ¿no? Exacto. Un terrenito, ahí son habladores y se hacen elegir presidente ya con una rosca que manejan, se hacen elegir, vuelven a ser ejecutivos, vuelven a ser. Hermanos, nuestros estatutos tenemos que cambiar, tal vez desde la Constitución tenemos que cambiar. Yo no estoy de acuerdo con el hermano Freddy, hermana Nancy, que un diputado, mira, el senador de Paz, de Jaime Paz, su hijo, 20 años viviendo de la política, hermanos. Rodrigo Paz. ¿Qué crees que nosotros no tenemos capacidad como gente indígena? Caramba, esta constitución, yo no sé cómo lo ha hecho este hermano Evo Morales, lo ha fregado totalmente. Cada ciudadano boliviano, yo propongo que debía trabajar solamente una gestión, 5 años, y nunca más vuelve, pues. Para así tener oportunidades, jóvenes, mayores, todos, mujeres, tengamos oportunidad de aportar a este país. No es porque yo no tengo estudios altos, superiores, no tengo capacidad. Todos tenemos capacidades, sea joven, sea mayores. A mí me dicen, ¿no? Como nuevo dirigente en la FEJUVE, me dicen los antiguos dirigentes, ¿no? Ellos me dicen que no hay confianza en los jóvenes. Yo digo, ¿sí? ¿Ustedes qué han hecho, hermanos? Ustedes son antiguos, ahora, ¿cómo está nuestro país? Mejor nosotros no confiamos en ustedes, les he dicho. ¿No? ¿Por qué no nos pueden dar una oportunidad para sacar a este país adelante? ¿No? Yo lamento no sé si será verdad, hermano Nancy, hermano Freddy, ¿no? Tanta guerra sucia que hay, ¿no? Ahora contra Evo, con todos los partidos políticos, ¿no? El vocal Tawichi dice, ¿no? En una declaración en un medio de comunicación, donde el 2018 han aprobado una ley el 1 de septiembre, ¿no? La ley 1096, donde restringe a los movimientos indígenas para participar en elecciones nacionales. Ese tiempo estaba pues Evo Morales en el poder. ¿Cuál era el fin de Evo Morales? De restringir. El objetivo era que solamente él tiene que ser líder. Somos 12 millones. De los 12 millones, solamente 10 millones seremos gente humilde. 2 millones serán la gente que tiene plata.
Ahora, en los 10 millones, hermanos, solamente será Evo Morales el único que tiene cabeza o capacidad. Nosotros, el pueblo indígena, solamente será escalera. Yo lamento de esos dirigentes, de todas las organizaciones que realmente están detrás de él, ¿no? Entonces, hermanos, yo, tal vez en nuestra oportunidad, tal vez va a ser, ¿no? Ahí están esperando también hermanos, ¿no? No es la segunda vez, voy a seguir viniendo a poder reflexionar a los jóvenes que realmente apoyen, aporten. Yo solamente, ¿sabes qué? Aplaudo de Evo Morales. Nosotros como ciudadanos podemos hacer proyectos de ley, ¿no ve? Y cada uno hace un proyecto de ley para que ya cambiemos este país, hermanos. Nada más, hermano Nancy, hermano Freddy, estaré viniendo en otra oportunidad para poder alentarlos a los nuevos líderes jóvenes que realmente aporten a este país con su capacidad, hermano. Nada más, gracias, hermano, y agradecer a Radio San Gabriel. Igual